comienza la sección Por Derecho con Mozo y Domínguez, abogados y asesores. Los objetivos de este espacio son claros, se podrían resumir en dos, muy sencillos: aclarar algunas cuestiones jurídicas controvertidas de actualidad desde un punto de vista jurídico y no desde una moralidad o politización interesada, y también ayudar al ciudadano ante cuestiones cotidianas y sencillas que se le pueden plantear en el día a día. Hoy tenemos con nosotros a Rafael Fernández. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rosario, ¿qué tal? Muy bien, encantada de tenerte por aquí de nuevo. Vamos a hablar de la Ley de Protección Animal y hemos planteado una serie de preguntas porque, bueno, estamos en tiempos de comuniones, se hacen regalos y puede ser que en algunos de esos regalos tengan que ver con animales de compañía, ¿no? Así que vamos a hablar de las responsabilidades que tienen esos dueños de estos animales de compañía. Además, hay algún que otro, digamos, alguna polémica, ¿no?, que se ha creado en Morón en los últimos días también. A ver si podemos arreglar algo. La primera pregunta es regalar perros, ¿vale? Nosotros tenemos la maravillosa idea de comprar un perro y no tenemos muy seguro si la persona a la que se lo vamos a regalar lo quiere. Entonces yo se lo doy y ahora me dice que no. ¿Qué hago? ¿Soy yo la responsable del perro? ¿Es la persona a la que se lo regalo? ¿Lo devuelvo a la tienda? Hombre, lo primero es que antes de regalar un animal, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que el destinatario desea tener ese animal. Uh-huh. Porque cuando regalamos un perro no estamos regalando un peluche, un abrigo, algo que se descambia o algo que, en fin, que te puede gustar más o menos y usarlo o no usarlo. Lo primero es asegurarte antes de tomar una decisión de esa índole, porque lo que sí lleva aparejado cualquier animal, y ya no por una cuestión legal, que lo es, uh-huh, sino por una cuestión meramente cívica, es que necesita unos cuidados y que es una responsabilidad. No es un juguete ni es un antojo, es un ser que te va a generar durante mucho tiempo. Al que le guste le va a aportar muchísimas cosas, al que no le guste no le aportará tanto, pero lo que sí le va a generar a los dos es una enorme cantidad de responsabilidades y de impedimentos a la hora de realizar muchas cosas. Con lo cual, antes de regalar un perro, lo importante, preguntarle a los padres de la criaturita si ellos van a querer criar perros o no lo van a querer criar. E incluso antes de comprar, pues lo idóneo es incluso adoptar, que desgraciadamente hay muchos animales que están siendo tanto abandonados como dejados, maltratados de muchísimo tipo. En este caso, las perreras y los hogares de acogida y demás están realizando unas labores estupendas. Hay unos animales increíbles y hacen una doble función. Consiguen el regalo y además están haciendo una obra bastante importante. Pues sí, en el caso del acogimiento de este animal, se nos pregunta algunos datos para saber ellos que se van con buenas familias y demás, y se hace también en las tiendas de animales o se lo venden a cualquiera. En teoría, y a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal, sí que hay que comprobar una serie de cuestiones. La principal es que ahora quien quiera tener un perro tiene que sacarse teóricamente un curso gratuito, totalmente gratuito, que acredite que puede, en este caso que es apto para la crianza de este tipo de animales. Por criar me refiero al que tú adquieres, no dedicarte a la cría, porque en eso si quieres entramos después, que es un impedimento que pone la ley. Pero sí que es cierto que hay que reunir una serie de requisitos y el principal es no estar impedido para tener un animal. A través de este curso, que insisto, es gratuito, se pretende fomentar que existan unas nociones cívicas o que las personas de algún modo se hagan responsables de los animales, pero sí que es cierto que aporta cierto nivel de control. Lo que no te dice es qué ocurre con las personas que ya tienen esos animales de antes. Bueno, nos ponemos ahora en el caso de que ese animal ya forma parte de la familia. ¿Puedo dejarlo solo? ¿Cuántos días y en qué momento? Evidentemente, cuando tú tienes un animal, tú tienes tus responsabilidades laborales, tienes imprevistos, puedes tener que irte a urgencias, en fin, 20.000 cosas. ¿Qué es lo importante? Hay un límite de tiempo que el perro puede estar solo. Que el perro esté solo 8 o 10 horas al día no es ningún problema ni es ilegal, porque tú estás trabajando, estás fuera, cualquier cosa. Sí que hay un límite legal, que te lo fija así, en este caso, la ley, y su incumplimiento supone una infracción grave, que un animal no puede estar solo más de 3 días consecutivos. Ni perro, ni gato, ni perro, ni gato, pájaro, ni nada. ¿Y qué se hace en ese caso? ¿Le retiran el animal? ¿Le ponen una multa? Lo principal que lleva aparejado en este caso son sanciones, que según la gravedad
depende de lo que lleva aparejado. Si se puede considerar un maltrato por desnutrición, por cualquier otro tipo, o si incluso acaba acaeciendo el fallecimiento del animal porque está completamente desatendido, se deshidrata, cualquier otra cuestión, es una infracción muy grave y las infracciones no son ninguna broma con la ley nueva. Incluso están penadas dentro del Código Penal, si no recuerdo mal es el artículo 413 ter del Código Penal, que son sanciones que pueden llegar a aparejadas penas de prisión desde los 6 meses a los 18 y multas de 6 a 2 años, de 6 meses a 2 años. El otro día en la tertulia ciudadana hablábamos de que a lo mejor se da el caso de una familia o un dueño o dueña de ese animal. Siempre ha querido a ese perro, por ejemplo, pero en la etapa de la vida en la que está viviendo se encuentra impedido o por razones de lo que sea no puede mantener a ese animal. Y quizás necesita de otra persona que le diga, oye, no estás teniendo a tu perro en condiciones, ¿no? Y ahí juega un papel importante quizás los vecinos de la zona y demás. Pero, ¿qué pruebas se necesitan para ir, por ejemplo, a la policía a denunciar que pueda haber un maltrato animal? ¿Vale con unos audios, con unos vídeos? ¿Qué pruebas son las que tienen que aportar? Bueno, la carga de la prueba es muy subjetiva, depende de lo que intentemos probar. Si, por ejemplo, lo que estamos viendo es un animal que evidentemente está en un estado de abandono claro y palmario y que además progresivamente va empeorando, que es algo que es perceptible. Yo tengo un perro en el patio de al lado de mi casa y todos los días me asomo a verlo y resulta que cada día está más delgado, que el animal cada día se mueve menos, que el animal cada día progresivamente estoy viendo que ese animal está en un estado de abandono o está maltratado, está de otra forma. El grabarlo, el fotografiarlo, claro que son pruebas evidentes. Después aquí entran una serie de diligencias y demás para comprobar si efectivamente la situación en la que nosotros tratamos de demostrar. Pero la mejor forma de hacerlo, evidentemente, es acudir a las autoridades y antes de acudir a las autoridades o denunciarlo, incluso hablar con nuestro vecino y de una forma cívica, mediando, hacerle o ponerle en conocimiento que estamos preocupados por eso. Ya si el vecino nos dice que nos metamos en nuestros asuntos, pues entonces procederemos a la denuncia. Pero primero intentar hablar con el vecino. ¿Y cuando no lo vemos, solo lo escuchamos? Lo de escuchar al animal tiene sus matices, en el sentido de, porque al igual que hay niños más llorones y menos llorones, y niños más escandalosos y menos escandalosos, no quiero comparar a los niños con los perros, sí, o vecinos que hablan más alto y vecinos que hablan más bajo, ¿vale? Vamos a dejarlo así. O el que toca un instrumento, porque ¿no? Sí, o el que toca la corneta a las 5 de la tarde, este tipo de cuestiones. Es que si yo supiera interpretar por qué está llorando un animal, yo puedo tener un perro que cada vez que salgo por la casa se pega media hora llorando de forma lastimera, pero mi vecino no sabe si el animal está llorando porque me he ido o está llorando porque no le doy de comer. ¿Cómo interpretas tú eso? Son cosas mucho más lógicas. Como un animal que se pega 24 horas ladrando. O un animal que estoy viendo de forma clara que está desnutrido o que hay mal olor. Tú pasas por una puerta de un vecino y resulta que la casa huele a excrementos del animal o en el patio de al lado huele de esa forma y está viendo toda esa serie de circunstancias, significa que hay un animal que está desatendido pero por el mero ruido es muy muy complicado. El ruido entra en una fase que es relevante jurídicamente o denunciable cuando supera determinados decibelios según las ordenanzas municipales que haya o cuando no permite el descanso de los vecinos en los horarios que estén establecidos dentro de esa ordenanza para el descanso. Pero el mero ladrido ocasional o que un perro sea un poco más nervioso no es motivo, o un gato, no es motivo para que sea denunciable. Imagínate los gatos con la época de celo, las que pueden llegar a... Vale, entiendo. ¿Existe alguna regulación específica sobre cómo deben manejar las autoridades las denuncias de maltrato animal basadas principalmente en los sonidos, ruidos escuchados sin pruebas visuales directas? Hemos dicho que es complicado, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacen realmente las autoridades? Evidentemente, cuando tenemos una situación que puede ser considerada delito, las autoridades judiciales o la denuncia lo que hacen es dar traslado al juzgado. Y el juzgado estimará si existen o no existen indicios suficientes para incoar unas diligencias previas, una fase de investigación, en la que el juez irá acordando qué diligencias son relevantes y qué comprobaciones deben hacer en este caso los agentes de la autoridad para efectivamente adverar si la denuncia que hemos presentado se sostiene o no se sostiene con hechos reales y que sean probados.
A partir de ahí dará lugar a una posible sanción o no después del pertinente juicio. Pero lo primero que hay que hacer es denunciar con los elementos de prueba de los que dispongamos. El que se acabe sancionando, el que acabe siendo delito o no delito, cuando son infracciones leves, es una mera sanción administrativa y será la autoridad, en este caso el organismo público que esté encargado de ello, el que tenga que realizar las comprobaciones. Y cuando se trata de un posible delito, por ejemplo, que un caballo se muera en la feria por deshidratación, sí, pues ya sí puede ser un delito más grave, es una infracción grave, puede llevar aparejado una pena de prisión o una multa bastante prolongada en el tiempo, incluso sanciones de hasta 200.000 euros que pueden llegar, que no son bromas. Y eso sí pasaría directamente a la autoridad judicial, y esta autoridad judicial decidiría qué cauce va a seguir el procedimiento. Generalmente empiezan con unas diligencias previas de investigación, que es una fase primaria, y si hay indicios de delito suficientes tras esa fase de investigación, daría lugar a la apertura del juicio oral y, bueno, un enjuiciamiento penal. ¿Qué poder le da a la persona denunciante el haber puesto la denuncia en comisaría y demás para poder hablar del caso públicamente? En principio, ninguno. Cuando hablamos de revelar datos personales de cualquier persona en un medio de comunicación, a través de una página, incluso a través de mi propio Facebook, que es personal e intransferible, o de Instagram o donde yo quiera, hay que tener en cuenta que nuestra esfera de libertad se limita al lugar donde comienza, al radio de acción de la esfera de libertad de otra persona. En el momento en el que yo, dentro de mi libertad de opinión y de lo que yo quiera decir y realizar, ya estoy invadiendo el espacio de esa otra persona, mi libertad de expresión concluye, ahí acaba. Sobre todo en fases primarias, como es la interposición de una denuncia, que todavía no hay nada sólido, no hay una condena, ni hay nada, es cuanto menos pretencioso y un poco peligroso intentar publicar los datos de una persona o causar un perjuicio. Primero porque esta persona simplemente ha sido denunciada. Denunciada no significa todavía ni siquiera que esté siendo investigada, porque no sabemos ni siquiera si se han iniciado unas diligencias, si está en una fase de investigación judicial, nada. Solo la hemos denunciado, no está condenada de nada. Si nosotros abrimos un debate con datos de una persona a un juicio público, dando una versión particular nuestra, estamos sometiendo a un debate social lo que yo estoy denunciando a nivel particular. Y aquí ya entra una plétora de opiniones y una variedad de puntos de vista que ciertamente es peligroso y que podemos acabar causando un perjuicio, ya no solo a la propia imagen, sino económico, por un negocio, por cualquier cosa que tenga esta persona, que se nos escapa de las manos y que, ojo, que luego puede ser denunciable o demandable por el posible perjuicio económico que cause. ¿Cuál es tu recomendación como abogado para este asunto? Cuando se quiera comentar algo que te pasa y que quieres compartir con la gente, ¿de qué forma hay que comunicar? Bueno, que tú lo hagas en tu círculo personal, a título particular y sin ningún tipo de difusión, no es problema. El problema viene cuando tú pretendes difundirlo. Y con esa difusión además pretendes causar un daño. Cuando ya se dicen los datos personales, ¿no? Nadie se puede tomar la justicia por su mano. Yo puedo ser testigo de que una persona está tratando muy mal a su pareja, pero mi obligación como ciudadano, la primera quizás sea decirle, oye, no hagas eso. Pero si yo no tengo esa valentía o no siento que sea nadie para llamarle la atención a una persona, ponerlo en conocimiento de una autoridad judicial. O en este caso las autoridades primero policiales. Y si las autoridades policiales le llaman la atención a esta persona y deciden que quede en agua de borraja, pues no puedo hacer mucho más que aparte de denunciarlo. Pero lo que no puedo hacer de ninguna manera es denunciarlo y si no me gusta el resultado o si ni tan siquiera lo denuncio, me quiero tomar la justicia por mi cuenta y hacerle ver al mundo que mi visión particular es lo que está sucediendo y a esa persona en concreto yo la pongo de maltratadora delante de un pueblo entero o a través de mis redes, si estoy causando un daño o estoy realizando una acción que es típica, que además puede llevar aparejada la comisión de un delito y que tenemos que tener mucha prudencia a la hora de hablar de los demás y sobre todo de publicarlo en cualquier tipo de medio de comunicación o a través de cualquier plataforma. ¿Cuál sería la forma de actuar de un medio de comunicación o de una comunidad? Porque estos debates se suelen plantear también en grupos, por ejemplo, grupos de Facebook y demás, ¿no? ¿Siempre tiene que haber como un moderador o...? En principio ya no es que haya un moderador. A ver, tenemos que separar lo que son las comunidades de Facebook, que es como si yo hago un grupo de amigos, por así entenderlo, y lo que es un medio de comunicación. Un medio de comunicación es un medio de difusión. Vosotros que trabajáis aquí lo tenéis bastante claro. Cuando estáis en un medio de difusión tenéis una responsabilidad tremenda.
Primero porque el poder que tenéis con las palabras que trasladáis es inmenso, es enorme. Además tenéis un alcance y un altavoz que no tiene cualquier vecino particular. Es decir, sois responsables de lo que oyen, o de lo que ven, o de lo que escuchan muchísimas personas. Y en ese trámite, en ese proceso en el que vosotros sois depositarios de una serie de conocimientos o de noticias y demás, tenéis también un deber de salvaguardar la identidad de aquellos que os facilitan esos conocimientos o esas noticias. Yo como periodista puedo firmar mi artículo, decir que esta noticia es mía, yo la he comprobado, yo lo he contrastado, y la responsabilidad, si la noticia no es veraz o estoy causando un daño con ella, es mía como periodista que la he publicado y subsidiariamente del medio en el que yo trabajo, porque este medio es el que me lo publica y no comprueba que lo que yo he hecho es veraz o no. Hasta ahí. Pero lo que es la publicación de datos personales de cualquier persona, eso siempre hay que evitarlo. ¿Por qué? Porque salvo que alguien te dé una autorización expresa conforme a la Ley de Protección de Datos y demás, y quiera expresamente e inequívocamente salir o figurar, y contéis con ello, sí que le puedes causar un perjuicio, un problema o cualquier tipo de daño que luego además sí puede ser denunciable o que puede ser objeto de cualquier tipo de indemnización, claro. Y siempre hay que tener cuidado, sobre todo con los comentarios ajenos, ¿no? Que no controlamos. Claro, aquí sí que es cierto, a ver, hay que separar dos cosas muy importantes. Una cosa es que el medio sea el que publique de una noticia y demás y tenga que controlar lo que se vierte en esa noticia y la veracidad de ese contenido y que se protejan los datos de las personas que puedan estar implicadas en ella, y una cuestión distinta es un control exhaustivo de los comentarios que esa noticia pueda causar. Si las intervenciones son en un chat en directo, si va a haber algún tipo de moderador que en un momento dado pueda retirar esos comentarios o incluso bloquear a una persona que está insultando o está fomentando un mal ambiente o está actuando de una manera que no es cívica o que no es respetuosa con el medio. Pero cuando, por ejemplo, es una noticia que publicáis en vuestra web y cualquier persona que tenga acceso a Radio Morón, en este caso, y publica, pues me parece que en este caso la locutora Rosario no me cae bien y no me gusta y tendría que dedicarse a otra cosa. Pues ese tipo de comentarios que son lesivos y son ofensivos, evidentemente no podemos tener una persona 24 horas que esté pendiente de eso, no se pretende eso. Sí eliminarlos, sí además advertir a esta persona que en caso de proseguir con este tipo de actuaciones, se va a proceder a bloquearla del chat y en algunos casos incluso a denunciarla si fuera necesario. Lo que hay que tener es unos mínimos. Y siempre que ocurra este tipo de cosas, evidentemente, lo aconsejable cuando se vea envuelto cualquier medio en cualquier tipo de polémica es poner los medios que tenéis precisamente a vuestra disposición para apartaros de ese problema y dejar claro que no tenéis nada que ver. No sois responsables de lo que un particular publica en nombre propio. Lo que sí soy responsable es de retirar lo que publica a través de vuestro medio. Entiendo. Y ya que está esta parte clara, seguimos con las preguntas sobre la Ley de Protección Animal. Vamos a la parte de animales exóticos. Recuerdo que, no sé si fue el verano pasado o bueno, el año pasado seguro, hubo también polémica sobre supuestamente un vecino tenía serpientes en su casa. ¿Qué tipo de animales se pueden convivir con nosotros en nuestro hogar y cuáles no? Pues a día de hoy animales exóticos prácticamente ninguno, por no decir ninguno. Hasta los hámsters están ya prohibidos con la ley nueva. Evidentemente los que lo tenían de antes no lo tienen que tirar a ningún lado. Es más, no lo suelten ni lo dejen, por favor no lo hagan. Pero sí que es cierto que no se permiten, ¿vale? ¿Por qué? Primero porque hubo un boom, una moda tremenda de adquisición de animales exóticos, tanto serpientes, caimanes, tarántulas, todo lo que se te ocurra y más. Que claro, cuando los reptiles sobre todo son animales que conforme más comen, más crecen. Esto es obvio. ¿Qué ocurre cuando el animal es demasiado grande para tenerlo en la casa o cuando, evidentemente, lo que hace la gente es irse al medio de una montaña y soltarlo? Mal. ¿Qué ocurre con estas especies? ¿Por qué se limita? ¿Por qué daño puede hacer un hámster? ¿Puede pensar alguien o no? Son especies invasoras, no son autóctonas de aquí. En el momento en el que las soltamos en un ecosistema, ante una biodiversidad que no es la suya y donde no tienen depredadores naturales, lo que hacen es hacerse con ese ecosistema. Y hablando en plata, se cargan lo que tenemos aquí. Se hacen dueños del medio, provocan un desequilibrio y causan unos destrozos ambientales a la larga bastante grandes.
se ha limitado muchísimo y se ha limitado tanto que creo que ni las ninfas, los agapones, los típicos inseparables y demás están prohibidos tenerlos en casa. Algo que podemos tener en casa, los cerdos vietnamitas tampoco, en fin, todo este tipo de cosas, nada. En casa podemos tener perros, gatos, si tenemos una parcela grande en el campo podemos tener nuestros caballos, lo que queramos tener. Como animal de compañía, evidentemente, básicamente perros y gatos. Uh-huh. Y ya por último, hablando de otro animal que vemos sobre todo en Instagram y en TikTok, los monitos adorables. ¿En qué países sí está permitido? Porque aquí en España no. No, yo en qué países está permitido no lo sé. Uh-huh. Ni qué regulación tienen los países tampoco. En Tailandia te hartas de ver monos por todos lados, y con la gente, pero yo desde luego aquí en España no está permitido y en la mayor parte de la Unión Europea no están permitidos este tipo de animales exóticos. Generalmente vienen de mercados negros, se adquieren en mercados negros, son totalmente ilegales, suponen un riesgo, además de que en la mayoría de los casos no respetan una serie de estándares sanitarios, una serie de vacunas, una serie de tratamientos que tienen que tener para además no transmitir enfermedades que para los humanos pueden ser potencialmente peligrosas. Entonces son muy monos, nunca mejor dicho, muy bonitos, pero aquí no son legales. Estupendo. Ya no sé si quieres hacer alguna otra recomendación legal a nuestros oyentes. Bueno, pues lo primero, más que recomendaciones legales, siguiendo el hilo con el que hemos comenzado y así cerramos de forma redonda, el tema de los perros sí me gustaría hacer un poco de hincapié con el regalar perros, comprar perros, etcétera. La persona que no haya tenido nunca perro o no haya prestado demasiada atención a un perro no es un niño pequeño, no es un hijo, pero sí es un animal que tiene una serie de necesidades. Perro, gato, lo que decidamos tener, ¿vale? Evidentemente, cuando tenemos un perro es una responsabilidad. El perro a día de hoy supone 20.000 millones de cosas. No te impide tanto como tener un hijo, pero básicamente lo mismo. Si te vas de viaje tienes que dejarlo con alguien, si no lo puedes dejar con alguien lo tienes que llevar contigo, necesita una atención, necesita una educación y necesita decidirnos por todo. Una de las cosas que además dice la ley es que somos responsables como propietarios de los animales de que tengan en este caso un hogar adecuado, que estén insertos dentro del núcleo familiar y además algo que es muy importante pero que no nos termino de enterar, que es recogerle las caquitas y los meaditos, pues esas cosas hay que recogerlas y hay que intentar hacerlo por una convivencia adecuada. Dentro de lo que es tener el perro y dentro de esa responsabilidad, simplemente mentalizarnos de que es algo que tenemos que asumir para nosotros día a día y no hacerlo como un mero capricho y no cargar a las perreras ni a los hogares de acogida de animales que hemos tenido por un periodo mientras eran un peluchito y cuando han crecido nos ha dejado de interesar. Eso es lo importante. Pues nos quedamos con esta conclusión, reflexión. Muchísimas gracias, Rafa Fernández, de Mozo y Domínguez Abogados y Asesores, y hemos terminado este nuevo capítulo de Por Derecho. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes.